Buenas tardes. Sería de mi parte honesto agradecer, no demagógicamente, que creo que no hace falta, esta invitación tan particular con mucha gente conocida, amiga, para de alguna manera ofrecerles lo que puedo ofrecer, que es, bueno, mi versión de los hechos. Yo no estoy aquí como un testigo o como un testimonio de un tema. No creo que además sea un tema, una cuestión en términos teóricos mejor o peores definidos. Y me parece que durante todo este tiempo que ha pasado desde la primera invitación, que ya han pasado varios meses a este momento, pensé varias veces cómo comenzar. No era con el micrófono apagado, pero pensé varias veces cómo comenzar. Y una de las formas en las cuales yo quería detenerme era en discutir la simplificación o la complejidad del asunto. Es decir, someter a una primera consideración por qué se complejiza cierta necesidad de simpleza en el razonamiento inclusivo o por qué simplificamos cierta complejidad en procesos sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera. Claro que uno está tentado a decir de inmediato, se trata de lo público, se trata de lo común. Por lo tanto, aquí la discusión es que las instituciones no son propiedades privadas, no le pertenecen a nadie, son del Estado, no son de los gobiernos. Y en esa tentación que yo tengo de afirmar esto, digo, lo público no se puede poner en discusión porque las escuelas son el único y el último lugar que nos queda para crear una comunidad distinta a las comunidades agrietadas, violentas, sexistas, machistas y todos los adjetivos que podamos poner. Es decir, si queda un lugar público, como en otras épocas eran las calles, los barrios, los clubes, y que de alguna manera hoy es la escuela, ese lugar donde se encuentra un tipo de experiencia que ni antes ni después se va a vivir, que es lo que podríamos llamar el encuentro con lo múltiple, que es otra forma de decir diversidad, que es otra forma de decir pluralidad o como lo quieran llamar. Este no va a ser un debate sobre qué palabras, no va a ser un debate sobre qué palabras, pero entiendo, o en mi perspectiva, la palabra multiplicidad que adquiere la forma de una política más cuidadosa de las que yo conozco. Solo teniendo experiencia de lo múltiple, podemos crear una comunidad diferente a las comunidades de oposición y a las comunidades de violencia. ¿Qué es esta idea de la comunidad lo múltiple? Lo múltiple que no se opone a lo uno, ni que es lo uno multiplicado hasta el infinito, sino entender lo múltiple como pura excepcionalidad. No hay otra cosa en lo humano que pura excepcionalidad, sobre todo cuando ese individuo, sujeto, persona singular tiene la posibilidad de recomenzar la vida, de no continuar con la vida que le ha tocado en mala suerte o en buena suerte, sino que encuentra en la escuela, por algo que ya veremos, por algo muy particular, que me dan ganas hoy de celebrarlo, aunque fue durante mucho tiempo pura crítica, pero hoy de celebrarlo como ese tiempo y el lugar donde podemos encontrarnos en lo múltiple, ser pura excepcionalidad y discutir la idea más escandalosa que existe en el ámbito educativo, que consistiría en afirmar que hay destinos ya trazados de antemano. Esta es la idea más escandalosa, denunciable, porque va en contra de nuestra propia decisión de educar.
Es decir, que si de verdad creemos que hay destinos trazados de antemano, si de verdad creemos que hay destinos naturalmente trazados por condiciones iniciales previas a la escuela estará todo el tiempo reparando lo precario. Y yo quisiera pensar un poquito más allá y entender las escuelas como lugares y tiempos de recomienzos. La oportunidad de sentir que puedo tener otra vida, que puedo tener otro lenguaje, que puedo tener otro conocimiento, que puedo tener otro destino, que no el que en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras regiones, queda fracturado por el hecho de nacer en malas condiciones o en buenas condiciones. Perpetuar esa división de lo humano es algo que la escuela no debe hacer y que por el contrario debe asumir ese protagonismo de invitar a un recomienzo. No es un comienzo, ya nacimos, ya tuvimos experiencias, ya hay biografía. Y sin embargo, dar la oportunidad de recomenzar, que me gusta más que la ilusión ficticia de un comienzo cero, una especie de punto cero. Me gusta más en este sentido, es decir, a partir de aquí, en este momento, en esta circunstancia lo múltiple, en esta diferencia con el ambiente privado, íntimo y familiar, en este lugar público, comunitario, múltiple, hay la posibilidad de recomienzo, quizás una de las pocas que nos quedan como política pública, lo digo, no como salvación personal. Muchas gracias. La tentación de simplificar viene al mismo tiempo emparentada con no renunciar a la complejidad de los problemas que tenemos. Pero en esa simplificación que quiero remarcar y que escucho a diario, la idea de inclusión no es otra cosa que una idea de dejar disponible el espacio público para cualquiera. No necesito más que eso. Lo que necesito es de inmediato atribuir a esa simpleza del gesto de que lo público es de cualquiera, de todos, de todas, es si esto es un problema pedagógico o si esto es un problema de otra naturaleza. Acabo de escuchar una mesa inicial y si hay algo que me gustó en esos minutos, pero de verdad me gustó, fue un cierto desplazamiento del problema inclusivo a nuestra tarea. Vieron que durante mucho tiempo el problema inclusivo era el problema de los individuos a incluir, ¿no? Vieron que el problema de la inclusión siempre era que el individuo a incluir era un individuo que en términos teóricos nace allá en la década de los 70, llamado individuo a corregir, que en realidad es un individuo incorregible, porque siempre habrá que corregir algo, ¿verdad? Ahí la presencia de la idea de la normalidad ocupaba todo. Y por lo tanto la fabricación permanente de cuerpos anormales, lenguajes anormales, deficientes, etc. Pero ¿qué escucho acá en el inicio? Que lo que estamos hablando es de nuestra tarea. Por lo tanto, de formular este problema en términos, claro que políticos, claro que culturales, claro y sobre todo desde el punto de vista de nuestra formación. Es decir, que tengo la sensación de que el problema está de nuestro lado. Finalmente. Pero, en esta manía que tengo de ponerme peros a lo que acabo de decir y que me parece ya está bien lo que dije, pero tengo un pero inmediato, y ese pero inmediato es que tenemos, cuando decimos que es un problema pedagógico y que está en nuestra parte, sabemos que al mismo tiempo nuestra parte está precaria. No es nuestra parte no solo consensuada, que ese es otro problema sobre qué creemos de las políticas públicas. Es otro problema, que
que es el problema de un sistema precario, una tarea precaria, simbólica y materialmente hablando. De tal manera que a veces me parece que hay un exceso de equipaje en eso que llamamos nuestro problema. Como si el mundo entero, sus poderes, sus industrias, de alguna manera descansara sobre nuestras espaldas para que resolvamos lo que esos mismos protagonistas del mundo hacen de manera contraria, aunque le pidan a las escuelas que por supuesto sean democráticas, respetuosas, inclusivas, que prevean la drogadicción, la violencia machista. Claro, pero mientras tanto hay un embate del mundo sobre la escuela que hace que nuestra fragilidad o nuestra precariedad se vea constantemente amenazada. Es como si estuviéramos todo el tiempo en una suerte de batalla entre atribuir poder a los educadores y educadoras, pero al mismo tiempo precarizar ese poder. De tal manera que cuando decimos el problema es nuestro, lo tenemos que hacer nosotros, bueno, sí, pero de verdad que digo que es una batalla quijotesca y no me parece que haya que plantearlos en términos de una batalla quijotesca. No me parece, es decir, me parece excesivo, me parece excesivo. Me parece por momentos hipócrita que el mundo le pida a las escuelas que sean algo que el mundo no es. Me parece hipócrita. Por usar una palabra, yo diría suave, porque ya es violento el ejercicio de un mundo que le pide a la educación pura continuidad a su propio mundo, ¿no? Y esto es por donde iba a empezar hoy, fíjense todo lo que demoré. Y las escuelas son lugares que se preguntan mínimamente si nuestra tarea consiste en continuar ese mundo o de alguna manera interrumpirlo. O de alguna manera no solo criticarlo, porque digamos no somos un programa de chimentos, ¿verdad? No, creo que no, ¿verdad? No sé. Porque hoy todo se ha vuelto un mundo así como digamos de panelistas, ¿eh? Pero lo que estoy tratando de encarnar aquí es una pregunta, a mi modo de ver, de una historicidad y un desenlace incógnita. ¿Cuál es la pregunta? Clara, contundente, aunque después le dé otras vueltas. ¿Debe la educación continuar el mundo tal como el mundo se presenta a sí mismo? En sus exigencias adaptativas, en lo que le solicita a los individuos a través de industrias publicitarias, industrias de entretenimiento, industrias mediáticas, etc. ¿O deben ser las escuelas lugares de, bueno, algunos lo llamarán de resistencia, otros de emancipación de ese mundo? Hay quien llamará a esta tarea una suerte de crítica. A mí me gustaría la idea de preguntarme por la interrupción al mundo, por el parar, por la detención, por la pausa. Porque eso es pensar, no en términos de la escolástica griega. Pensar es interrumpir lo que ya estamos pensando. Y aquí el papel de la interrupción es crucial, es capital, es esencial, porque lo que hace es disputarle al mundo el sentido de la propia escuela. Disputarle al mundo el sentido de la propia escuela. Advertencia. Nada hay de más opaco, o sea, de menos transparente, que pretender definir qué es el mundo. Nada. O sea, si pusiéramos un papel a cada uno de nosotros acá, decir qué es o cómo es el mundo, o quién decide qué es el mundo.
Pero sí que podríamos decir que hay un mundo demasiado presente que no te deja en paz, digamos, el mundo cuyos atributos se vuelven exigencia, y nosotros venimos de un mundo de descuidos, de aceleración del tiempo, de adultizar a los niños y a las niñas, de juvenilizar a los adultos, de poner exigencias de rendimiento permanentes por encima de la conversación, del aprender, del enseñar, que se ha instalado una razón evaluadora absolutamente perversa, incluso antes que enseñemos nada, que nos ha transformado como educadores en aceleradores del tiempo, que nos ha acelerado a nosotros mismos, que nos han convertido mucho más en evaluadores que en enseñantes. A veces totalmente obsesivos, porque se aprende de experiencias que todavía no hemos hecho, de tiempos que todavía no hemos ofrecido ni dado, de lecturas que no hemos dejado leer y ya estamos evaluando. Por lo tanto, en este sentido, mi pregunta inicial es si la inclusión juega como continuidad del mundo. Vamos a entrar ahí en una contradicción, a mi modo de ver, muy severa. O si la inclusión lo que trae aparejado en su propia desnudez, en su propio sentido más lato, más inmediato, es que hay algo del mundo que debe ser interrumpido y que la inclusión lo anuncia. Lo anuncia. Cuidado, porque ese mundo publicitario, mediático, de entretenimiento, de información, es un mundo que en la modernidad tardía, en el fin, lo que se llama el umbral de la modernidad, ha traído una serie de problemas que no podemos dejar de plantearnos aquí. Ese mundo que algunos colectivos han llamado del imperio de los descuidos, necesita una interrupción para que no siga descuidando y abre la puerta de otro mundo, que es lo que llamamos el mundo del olvidado, el mundo de lo perdido, el mundo de lo desechado, el mundo de lo ignorado. Todo ese mundo que no es este mundo. Todo ese mundo que no es este mundo. Como si las escuelas trabajaran con ese mundo del olvidado, lo perdido, lo ignorado, lo desechado, lo considerado residual. Mientras tanto el mundo continúa con su máquina implacable rumbo al éxito individual. Porque este mundo tiene como emblema fundamental la búsqueda del éxito individual. Nada más alejado del propósito educativo colectivo, que no es crear individuos exitosos, y cuidado, porque exitoso soy significa exitosos desde el punto de vista mediático, empresarial y del entretenimiento. Y cuidado con que los educadores y educadoras nos transformemos en individuos exitosos del entretenimiento, de la información y de los medios. Ahora siento que estoy en la TV pública cuando Pablo... Queda planteado mi primera pregunta, una pregunta que abre muchas discusiones, que básicamente tiene dos respuestas posibles, tal vez tres. Si la educación es la continuación del mundo tal como ese mundo aparenta ser, ese mundo que triunfa, digamos, o si la educación es su interrupción. O de alguna manera la oposición entre un mundo de descuidos y una política de cuidados. Y donde la inclusión, repito, cada vez que menciono educación se entiende que estoy hablando de ese asunto, tiene que tomar en cuenta lo olvidado, lo ignorado, lo desechado, lo perdido, lo abandonado, lo considerado residuo, anacrónico, lo anacrónico.
y convertirlo también en mundo presente. O el mundo de la novedad, o el mundo de todos los mundos posibles. O el mundo de lo nuevo, nada más, de lo último, de lo reciente, de lo que mata lo anterior, de lo que masacra el pasado, o el mundo entendido como los mundos de la historia, los mundos a lo largo de la historia. Y verán que lo que estoy tratando de decir tiene mucho más que ver no tanto con lo que se aprende, a lo cual dejaré, porque Silvana lo dijo muy bien, pero lo voy a dejar para el final, mis comentarios sobre este mundo del aprender, o sobre el aprender de cualquier lugar, o aprender en cualquier momento, y mi humilde crítica al respecto sobre si es verdad que entonces la escuela puede ser como cualquier lugar, si la escuela puede estar en cualquier momento y si cualquiera puede enseñar. Lo voy a dejar esto en suspenso porque me parece interesante como problema final. Cuando uno quiere pensar el mundo, lo que está en el fondo queriendo decir no es establecer una enorme polémica, una gran editorial a propósito de mundo. Lo que uno quiere es ver cómo el mundo afecta las vidas. Es decir, de nada serviría separar mundo de vida y por lo tanto lo que tenemos que hacer, lo que les propongo hacer, es imaginar esa relación entre mundo y vida porque justamente esta ha sido la gran transformación educativa en las últimas décadas. De entender la educación como salir al mundo en el sentido no solo clásico, no solo de viajar al mundo, sino de salir de uno, salir del ambiente personal, salir de lo que te ha tocado, salir de tu familia, salir, repito, de lo privado para pasar a lo público, salir de lo uno para entrar en lo múltiple. Entonces, cuando decíamos educar consiste en salir al mundo, por lo tanto salirse de uno, de donde uno no tiene ninguna importancia, salirse de uno, ir al mundo, era porque considerábamos que educar también podía enseñar a vivir sin que esto se entienda como el yo te voy a enseñar a vivir, sino como que en esa salida, en esa travesía, en esa experiencia con el mundo, de alguna manera se aprenden las cosas fundamentales de la vida que, como todos sabemos, nunca se aprenden. Aprender la vida, aprender la muerte, aprender el amor, aprender el dolor, no se aprende nunca. Pero se la pasa uno tratando de aprenderlo. Y por lo tanto, nuestro sentido de la idea educativa tenía esta relación con el mundo. El mundo era exterioridad, no era interioridad. El mundo estaba afuera, lejos. El mundo era caótico, el mundo estaba poblado de posibilidades de conocimiento. No era mi mundo, no era yo, no era el uno lo que se ponía en juego, sino la salida del uno hacia el otro. Y allí aprender a vivir a partir de lo otro, no el otro, lo otro que es el mundo, lo otro que no soy yo. Sin embargo, ocurrió una transformación imperceptible al principio y definitiva al final. Una transformación que hay que interrumpir, no solo criticar, interrumpir. Porque hoy el mundo se ha transformado en mercado y hay quienes afirman que son sinónimos. El mundo es el mercado o el mercado es el mundo, con la metáfora global, etcétera, etcétera, y que hay que aprender a ganarse la vida y que a eso se dedica la educación, a salir al mercado y a aprender a ganarse la vida. ¿Será porque algunos la tienen perdida? ¿Será porque no empatamos? ¿Será porque
¿Por qué será esta idea de ganarse la vida? ¿Es que no la tenemos ganada? ¿Qué es ganarse la vida? Es estar todo el tiempo bajo sospecha de que no te mereces otra vida que la que te ha tocado en suerte. Es estar todo el tiempo pensando que hay quienes no tienen la vida que deberían tener, que no tienen su vida como la mía de alguna manera. Y esta transformación es una estafa a la educación. Yo no voy a decir aquí que el mundo no es un mercado, ni hace falta. Yo no voy a decir aquí que lo menos interesante del mundo es la idea del mercado. Yo tampoco voy a decir aquí que me opongo a cualquier noción de que haya algunas que tengan que ganarse la vida mientras otros ya la tienen ganada porque nacieron aquí, porque vienen de tal familia, porque tienen tal cuerpo, porque han nacido, porque han ido a tal escuela. Esa división, igual que la de los destinos trazados de antemano, es o puede parecer natural, pero es un terrible artificio político, es un terrible artificio cultural que hay que interrumpir para que los chicos y las chicas no tengan desde edades más tempranas que verse como perdedores o triunfadores, para que la escuela no contribuya a un mercado que por otro lado no existe, a un futuro empleo que, como sabemos, es un juego especulativo financiero. Y no voy a abundar más por ahí porque probablemente muchos dirán que tiene que ver esto con la escuela inclusiva. Entre nosotros todo, entre nosotros. Tiene que ver todo porque si repetimos ese mundo y le damos continuidad a su mundo, evidentemente miles, cientos no podrán ir al mundo como mercado y aprender a ganarse la vida. Porque además no se trata solo de aprender a ganarse la vida, se trata de aprender a vivir y esta es una diferencia fundamental. Lo que hacemos en las escuelas es que cada uno aprenda en comunidad otras formas de vivir que no sean, repito, las que le han tocado en suerte o en desgracia. Hay 3 elementos que me parece que y vamos a proyectar ahora el PowerPoint. Para los que me conocen, nada de PowerPoint. Pero son 3 cosas. ¿Y por qué nada de PowerPoint? Puedo aprovechar para decir eso, ¿no? ¿Por qué nada? No, yo no puedo, porque todo lo que quiero decir es simultáneo. Porque todo lo que quiero decir no tiene un orden jerárquico. No es que lo primero es lo primero. No es que lo uno es lo primero, es que todo es al mismo tiempo. Me perdonen. Quizás sea una patología la de mi barullo de cosas que están todas al mismo tiempo y que no tienen jerarquía porque no son secuencias didácticas donde hasta que no resolvamos el 1 no pasamos el 2 en el juego de la oca para que vean mi edad. Hay 3 cuestiones para pensar lo público nuevamente. Una mujer llamada María Zambrano, filósofa, educadora, exiliada, española, mexicana, italiana, dijo que percibía, que sentía que estábamos entrando en una fase infrahumana de lo humano. Infrahumana de lo humano. Gracias. Esto no es un examen, pero tenemos una larga historia aquí con los intérpretes sobre algunos hechos y algunas palabras. Y comentaba que esa condición infrahumana o ese peligro o esa alerta que impedía la construcción de lo humano general, de lo humano como comunidad universal, encontraba 2 síntomas claramente establecidos y hoy, a casi 60 años de cuando fue publicado por primera vez, allá en el año 68, en un libro llamado Manuscritos de Educación, dijo:
asistimos a un mundo donde el conocimiento solo vale si es provechoso. O asistimos a una época donde parece que lo único que vale es el conocimiento utilitario, el conocimiento que sirve, el conocimiento de finalidad, el conocimiento como trueque, el conocimiento como lucro personal, el Open English en 3 meses. Ese conocimiento que lo que hace es travestir la idea de conocimiento como a lo largo de la historia ha sido de experimentación, de experiencia, de duda, de pregunta, transformado en el conocimiento que sirve. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve para qué? Para la época. Y si sirve para la época, sirve para aquellos que determinan qué es lo que se sirve o qué es lo que no se sirve en una época determinada. Y el segundo problema que ella advertía allá por los años 60 era entender al progreso únicamente en términos tecnológicos. Y estamos hablando del año 68. Lo único que progresaría sería la tecnología. No se podría hablar de progreso en las artes, en las ciencias, si no fuera reñido o afectado por lo tecnológico. Por lo tanto, la historia de la humanidad entraba en una historia de progreso, pero solo entendida tecnológicamente, no de otra manera. No por solidaridad, no por respeto, no por comunidad, sino que el progreso solo podía ser entendido en términos tecnológicos. A 60 años vista, estamos exactamente en ese punto ya cristalizado. ¿Qué conocimiento aparece en las escuelas? Porque yo siempre, por lo menos los últimos 3 años, he comenzado a hablar de la inutilidad del conocimiento. De que no sirve para nada. Y que esa era su principal virtud. Honrando a los investigadores que a lo largo de la historia miraban el cielo para nada, leían los libros para nada, experimentaban con las matemáticas para nada. Claro que está el relato de la ciencia de su producto, de su invención, de su resultado. Pero pasan siglos hasta que un resultado se materialice y sea provechoso. Y miles de conocimientos quedan en la especulación, en la nada, sin utilidad, sin provecho, sin lucro alguno. ¿Cuál conocimiento para las escuelas? Ustedes me dirán, no hay contradicción, ambos conocimientos. Bueno, pero aquí también hay una continuidad del mundo o una interrupción. Quizá hemos pasado demasiadas décadas vinculando al conocimiento con su utilitarismo, diría Spinoza. Y quizá sea ahora, como se hace en tantos jardines de infantes, en tantos talleres de arte, en tantas escuelas artísticas, en tantos sitios de expresión corporal o de educación física en algunos casos, a desprender el conocimiento de su utilidad. La escuela podría ser ese lugar donde el único lugar, el único, porque después no hay otro lugar que haga este desprendimiento, que muestre que el conocimiento vale porque sí, en su propia experiencia y no en su resultado, provecho, utilidad, lucro individual. Y lo digo porque cuando ciertos individuos van a la escuela y tienen que enfrentarse a este utilitarismo, es un utilitarismo clasista, es un utilitarismo de normalización, de cuando una época dice para qué sirven las matemáticas, para qué sirve la robótica, para qué sirve la historia, para qué sirve.
Recuerdo aquel maestro de la novela Canadá de Richard Ford, cuando cansado de que los niños y los jóvenes le preguntaron, ¿y esto para qué sirve? O le preguntaban, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Y él quería buscar el argumento que diera respaldo a su didáctica, hasta que encontró la respuesta justa. Esto no sirve para nada y por eso lo enseño, porque enseño un vínculo no utilitario con el mundo. Joder, me hubiera gustado tener esos maestros, me hubiera gustado tener esas maestras que me mostraran que esto no tiene un lucro personal, que esto no sirve si por servir estamos entendiendo ser serviles y crear una especie de servidumbre con lo que conocemos. Y además les contesta, no tiene nada que ver con ustedes, por eso los enseño. Porque yo enseño lo que no sirve para nada y lo que no tiene que ver con el mundo de ustedes. Es una opción de nuestra tarea. Voy a enseñarte lo que no coincide exactamente con tu mundo. ¿Para qué? Para que haya otros mundos disponibles. Voy a enseñarte que esto no sirve para nada, para que puedas decidir después para qué te serviría en tu vida individual. Pero acá no se trata de eso. Se trata de lo colectivo, de lo comunitario. Y entender lo tecnológico como único progreso es también entender la destrucción del planeta. Y es también entender las formas de relación en las que estamos implicados desde hace 2 o 3 décadas, por lo menos como comunidad. Lo que me habilita al segundo problema. De esos 4 que yo dije que el mundo o la época nos planteaba, y siendo el primero este que planteaba María Zambrano, más recientemente, en 1998, un filósofo francés llamado Virilio dijo aquello de no podemos construir lo público porque se ha fracturado, podríamos decir agrietado, no sé, fracturado, mejor no, fracturado, roto, resquebrajado, el aquí de la hora. El aquí de la hora. ¿Vieron la frase típica, cotidiana? Estamos aquí y ahora. No por la pandemia, desde hace 30 años que las redes, el Internet en general, trae una nueva forma del humano que desplaza el aquí y el ahora. Estos 2 años estuvimos todo el tiempo en una hora permanente sin un aquí común. Y eso interrogaba a la escuela. ¿Podemos hacer una escuela de ahoras, pero no de aquí? ¿Y cómo recomponemos ese aquí y ahora? Porque una comunidad de ahoras, pero no de aquí, es absolutamente complicado. Casi como que tiene que haber un aquí y ahora para que haya comunidad. Casi que tiene que volver lo público a entenderse como el estar juntos aquí y ahora, presentes en el presente. Lo que también respondería a la pregunta si se puede hacer escuela en cualquier lugar, de cualquier forma, a cualquier hora. Mi respuesta es no. Es no. Y podría a partir de esto hasta las 11 de la noche argumentar, 11 y cuarto, argumentar porque yo creo que no es equivalente cualquier forma de reunión a propósito de algo que se deba enseñar y aprender. ¿Se aprende en los museos? Claro que se aprende, pero un museo no es una escuela, o no debería serlo. Pero en lo público, en lo colectivo, en lo múltiple. ¿Recuerdan a Alessandro Barico, el escritor italiano que dijo aquello tan maravilloso? No estás jodido de verdad mientras tengas una historia que contar y alguien que quiera escucharla. Y esto me parece una de las más bellas definiciones de escuela. Un lugar donde podemos contar historias
y donde haya quien las escuche. Porque contar no solo te cuento, sino que además cuento con vos. Y ahí ven ustedes el pasaje de lo narrativo a lo ético, de lo narrativo a lo político, de lo narrativo a lo cultural, ese momento en el cual no solo te cuento una historia, Ale, sino que además cuento con vos para que esa historia permanezca y siga adelante. En una versión muy resumida, esta es una escuela que interrumpe el mundo, porque lo continúa en el sentido histórico, pero lo interrumpe en el sentido del lenguaje y del poder. No impone narrativa, sino que hace de la escuela una comunidad narrativa. Más allá de lo que queramos enseñar como lenguaje, el lenguaje de la educación es por fuerza narrativo. Es por fuerza narrativo. Puede ser poético en la infancia, puede ser silencioso en la infancia, puede ser académico en los adultos, pero lo que ponemos en común es lo narrativo. Y esto me lleva a pensar en el problema de la forma y la función de la escuela, que es la que más ha afectado el planteo inclusivo. Porque aquí podemos estar toda la noche o toda la semana hablando de que la escuela tiene que ser inclusiva y lo estamos diciendo solo en términos de función. Ya basta, o sea, ya está bien, Silvana. Yo sé que estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. No se trata de una enunciación declarativa de principios democráticos, porque todos somos funcionalistas, sí, claro. Todos entramos en el debate de para qué sirve la escuela. Pero cómo eso tiene que ver con su tiempo y con su lugar, es decir, con la forma de la escuela, esto es lo más interesante. Yo me he vuelto terriblemente formalista en los últimos años, porque eso es lo que te permite ver lo micro, lo pequeño, el gesto mínimo, como lo llamamos en algún momento, la micropolítica de la escuela y no tanto lo declarativo, en que vos y yo estemos toda la noche discutiendo, la escuela tiene que servir para, la escuela es un lugar del derecho, sí, está bien, pero eso es declarativo, enunciativo, jurídico, todo lo que quieras. Yo lo que quisiera es recuperar la idea de tiempo y lugar, la idea de forma, porque eso es lo que posibilita o no que digamos, aquí hay algo inclusivo. No, aquí se dice que es inclusivo, aquí está, aquí hay, esta es la experiencia. ¿Y qué es esa idea de forma? Repito, forma se traduce no como apariencia, no como contorno, no como arquitectura, son los tiempos y lugares. Cuando se inventa la escuela, no la escuela moderna, la escuela 386 antes de Cristo. Y para los que no creen en Cristo, más o menos, no sé. Bueno, la Academia de Platón, el Jardín de Epicuro, el gimnasio donde Sócrates daba clase, el patio del ágora, el liceum, todas esas formas, tiempos y lugares que fueron creados por la humanidad y que decimos ya están vencidas, ultrapasadas o anacrónicas, fueron creadas con un único propósito: ofrecerle a los ciudadanos un tiempo no productivo, sino liberado. Darles tiempo para que tengan tiempo. Sobre todo para aquellos que no tenían ninguna posibilidad de reivindicarlo. Darles tiempo a aquellos que no van a tener tiempo. Darles tiempo. ¿Queremos que los chicos y las chicas lean? Les damos tiempo para leer. ¿Queremos que piensen? Les damos tiempo para pensar. ¿Queremos que jueguen? Les damos tiempo para jugar. Pero no parece ser mucho el encuadre actual de la cosa, el dar tiempo, ¿no? Porque la época mostraría su contrario: no hay tiempo que perder. Cuando en realidad en la escuela sí que hay tiempo que perder.
Las relaciones más esenciales de la vida es cuando uno se encuentra con alguien que tiene tiempo para perder. Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando uno necesita conversar y hay otro que dice ahora no, dentro de 15 días? Después, todo es tarde. Todo es tarde. El presente es el que marca el sentido de lo que hacemos. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que hay que democratizar el tiempo libre, separar la función y la forma de las escuelas y recordar que en el origen la palabra escuela, scholé o como la quieran pronunciar, se traduce literalmente como ocio, no como aprendizaje. Y mucho menos como hoy se entiende el aprendizaje. Tiempos y lugares para hacer otras cosas y si fuera posible para aprender porque sí. Para aprender porque sí. Porque vale la pena, porque se disfruta, pero no aprender para qué. Es el aprender porque sí. Y entonces aquí cabe el problema de la igualdad, la multiplicidad, la diferencia, todo ese lenguaje que cabe dentro de la inclusión y que se nos queda como un rompecabezas, ¿no? Hay carteles en todos los congresos que dice cuando la igualdad no sé qué, la diferencia no sé cuánto, mientras somos iguales, pero la diferencia, como si hubiera ahí una ecuación que no terminamos de resolver, o como si fueran términos que pueden formar parte de una fórmula. Déjenme decir solo esto. No veo ninguna contradicción, ninguna entre igualdad, diferencia, multiplicidad. Son simultáneos, se desarrollan en el tiempo, son logros, conquistas, pero sí que creo que hay en este caso algo que va desde el inicio. La igualdad es aquí ahora, en este momento. La igualdad es un clima, la igualdad es una atmósfera. La igualdad es que cualquiera aquí puede decir lo que quiera decir, incluso puede callar si quiere callar. La igualdad no es homogeneidad, no es uniformidad, es que cada singularidad puede tomar la palabra, puede participar y puede hacer lo que estamos haciendo. Pero si no es inicial, si no se siente que está aquí y ahora, si hay jerarquía, si hay infección del poder, evidentemente la igualdad quedará como promesa o peor, como súplica, como pedido de por favor, ¿no? Somos creadores de atmósferas de igualdad. ¿Quieren otra definición de inclusión? Crear atmósferas de igualdad, donde cualquiera, independientemente de su cuerpo o con su lenguaje, con su forma de aprender, está en ese aquí y ahora público común múltiple. Sé que es una definición torpe, escasa, pero al mismo tiempo ordena un poco esa expectativa que la igualdad llegará más tarde, después, en algún momento. La gente no puede esperar la igualdad. ¿Qué promesa es esa de decirle de aquí a unos años te haremos igual? Es aquí, ella tiene que sentarse y estar en condiciones de participar como cualquiera. No ser identificada, no ser interrogada, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con sentirse como cualquier otro. Yo sé que la palabra cualquiera molesta. Una vez me acuerdo que cuando lo dije, sos cualquiera. Lo dije de esa manera, pero porque así lo siento, como yo también soy cualquiera. Soy cualquiera. Hubo como un enojo, una ofensa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay narrativas de la inclusión donde escuchar a esos individuos que han pasado por la promesa inclusiva, por la función abstracta de la escuela, pero no por su forma, dicen, me hubiera gustado
que me trataran como cualquiera. No una vez, no dos veces, decenas de testimonios donde pueden encontrar que esta palabra, que se parece tanto a la palabra de poder ser anónimo, no ser identificado, no ser preguntado. Si vas a entrar acá, en la puerta te digo, pero ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo te llamás? ¿Qué te pasa? ¿Trajiste el informe? No, hospitalidad. Está mi amiga Malvina aquí, que hizo una tesis doctoral bellísima sobre eso. Es lo justo, no lo jurídico. Lo que parece que nos cuesta tanto es ser justos antes de jurídico. En la historia de la humanidad se fue justo antes de jurídico. El problema es que hubo guerra y por lo tanto hubo que ser jurídico para poder ser justo. Pero la inclusión es jurídica o es un acto de justicia. La igualdad es jurídica o es un acto de justicia. Las dos cosas. ¿Pero en qué orden? ¿Cuándo? Y yo lo que digo es, si ahora no sentimos que se vive, no que somos iguales, vos y yo, Alicia, no es eso. No somos iguales. Estamos en una atmósfera de igualdad, que es distinto. La escuela no iguala, crea el clima de igualdad, que es distinto. Y si sienten esta diferencia de énfasis, creo que ahí hay una tarea muy noble, que interrumpe el mundo, porque justamente ofrece un ambiente de igualdad allí donde no lo hay. Este mundo no es un mundo donde se vivan ambientes de igualdad, al contrario, se vive todo el tiempo la desigualdad manifiesta. ¿Cómo estoy de tiempo? Más o menos. Bueno, una horita más y termino. Dos cositas más. Y perdonen si he abusado del tiempo, pero qué sé yo. Ya que me invitaron, dije voy a hablar. Atmósfera inicial, como un clima. Allí cuando vamos a las escuelas y percibimos aquí, entra cualquiera, o vamos a otras escuelas y decimos aquí no, se ve que no entra cualquiera. Lo que ha llevado a pleitos jurídicos, que ha convertido a la educación inclusiva en una tensión jurídica. Padres que insisten que ciertas escuelas les abran sus puertas porque en esas escuelas no entra cualquiera. La educación privada de la ciudad que tiene problemas no acepta generalmente o puede elegir a su población. Entonces esto no es un simulacro, porque si hay algún derecho es que seamos cualquiera. Ese es un derecho muy bonito. Ser como cualquier otro, como cualquier otro. Y es aquí donde entonces yo elijo estas tres narraciones finales. Voy a ser muy breve. La primera es, les voy a pasar una película de un testimonio de 6 horas. La primera tiene que ver con esto que les acabo de decir, ¿no? Es esa palabra cualquiera que aparece permanentemente en los testimonios. La segunda narración que a mí me ha llamado mucho la atención es que en el INADI hay una pared, ahí en Avenida de Mayo y San José, ahora no me acuerdo, pero está ahí en la esquina, hay un grafiti, una pintada, que supongo que la hizo algún grupo anarquista, pero que siempre me ha llamado la atención porque dice, no queremos tu inclusión. En el INADI, no queremos tu inclusión. ¿Qué es la inclusión o esa inclusión que algunas y algunos no quieren? No quieren. Y uno tiene que ponerse a pensar que esa palabra es una palabra que suena de modo muy distinto en individuos, comunidades, que no es una palabra de fácil consenso, porque además desde los años 70 se sabe muy bien que un sistema que excluye permanentemente no puede incluir. Por lo tanto, no quiero la inclusión en un sistema que excluye. De alguna manera esa pintada lo que quiere decir es,
en la vida, en el mundo, no solo hay exclusión e inclusión, hay otras posiciones. Hay otros tiempos y hay otros lugares que no reciben esos nombres, que no se someten a una lógica binaria de estoy fuera o estoy dentro. Ya les contaré en otra ocasión, pero por ejemplo los últimos 2 años durante la pandemia me he dedicado a acompañar vagabundos en situación de calle, acompañarlos y tratar de conversar. Todas estas palabras serían incomprensibles. Incluir, como me dijo un vagabundo, bañarme, eso sería incluir. Para ninguno de nosotros la idea de inclusión pasaría por bañarse. Para él sí. Incluirme, tener que dormir en ese lugar y tener que cambiarme de ropa. Incluir, tener que estar en un lugar cuando quiero estar afuera. Afuera que no es lo contrario del adentro. Y termino, porque estoy viendo algunos rostros que así me lo indican. O lo sugieren. Con un caso muy cercano, que por otro lado fue muy como mediático. No sé si vale la pena, pero es el caso, o como se lo llamó, el caso Alan, que muchos de ustedes deben conocer. Pero yo solo quiero comentar algo para no enredarme en la discusión jurídica, en la discusión política que merece. Recordar algo que me dijo Alan en una de las charlas que tuvimos, porque me llamaron para ser amigo de la corte. No sé, suena tan raro, ¿no? ¿Vos amigo de quién sos? De la corte. Pero en este caso, digamos que llamado por la familia y por una asociación de derechos a la igualdad y la justicia, argumenté a favor de la historia de Alan, que en un momento usaba la expresión me engañaron, que es una radicalidad de la expresión no quiero tu inclusión, sino que era como me prometieron la inclusión, pero me estafaron con esa idea. Y la repetía sostenidamente, ¿no? Como que había un engaño ahí, un engaño en el cual él no quería participar. Pero la frase que a mí me dejó como atónito y hoy me hace pensar, es que en este tironeo que hacemos de la niñez, la infancia, la juventud, las instituciones, hay algo que siempre hay que considerar y es saber dejar en paz a la gente. Yo sé que esta es una frase igualmente torpe, que es una frase poco académica, pero cuando trabajamos con testimonios cotidianos, cuando conversamos, mucha gente te dice que todo el tiempo ha tenido que estar a la altura de las circunstancias, lo que ha sido en su vida una especie de exigencia de rendimiento descomunal, que generalmente lleva a mal puerto. Tomarse la vida como el tener que estar a la altura todo el tiempo. Esa exigencia que te ponen a cada paso, hay que estar a la altura. ¿A cuál altura? ¿Qué es la altura? Si no es meritocrática. Y yo creo que en vez de crear esa condición de que los otros estén a la altura, en materia pública las cosas tienen que valer la pena, no estar a la altura de los otros de lo que uno hace, sino valer la pena. Y me parece que la inclusión tiene que valer la pena y no puede ser ni un tiempo ni una forma para que los otros estén a la altura. Algunos otros, siempre los mismos. Pero la tercera frase que compone ese estar a la altura, valer la pena, es que en educación, el momento en que uno es dejado en paz, es muy recordado, es muy significativo. Es uno de los elementos más difíciles desde la propia formación, a entender qué quiere decir dejar en paz el otro. Y Alan me lo decía todo el tiempo, quiero que me dejen en paz.
lo que constituiría otro sentido de lo que llamamos la inclusión. ¿Será entonces la inclusión una mediación para dejar en paz a la gente, finalmente? Para que la gente tome su vida bajo la responsabilidad común, bajo la responsabilidad individual y colectiva. ¿O todos serán toda la vida aprendices eternos, dependientes de nuestras formas de categorizar y conceptualizar? Muy bien, espero haber estado a la altura, espero sobre todo que haya valido la pena, y ahora me parece que se los puede dejar en paz.